A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una mañana, en los campos alsacianos, 1885, un perro furioso gruñó desde lo profundo de un viñedo. Se lanzó con los colmillos afilados contra un niño que iba de la mano de su madre. La madre intentó proteger al pequeño, pero fue inútil. Aquella masa de pelos y rabia, de colmillos y garras, era imparable. Y aunque las heridas eran graves, lo fatal era la enfermedad que sufría el perro: rabia. Aquello significaba una condena a muerte para el niño, en una época en la cual no existía ningún remedio. El niño era Joseph Meister y estaba condenado a muerte como miles de personas en Europa, porque no había remedio contra la rabia. Cuando el virus atacaba, empezaban convulsiones, alucinaciones, luego el delirio, la hidrofobia, horror al agua y la muerte en menos de 4 días. La madre del niño entonces viajó a París para buscar ayuda de Louis Pasteur, químico y microbiólogo que estaba investigando la vacuna contra la rabia. La única posibilidad de salvar al niño era probar en él la vacuna que hasta entonces no había sido probada en humanos. Pasteur inoculó en el niño tejidos del cerebro de un conejo muerto con rabia y durante una semana aplicó una dosis diaria. El niño se debatió entre la vida y la muerte y al final logró recuperarse en forma total. Pasteur, El Salvador, estaba desapareciendo un día como hoy, septiembre 28 de 1895. Y los recordamos porque salvó al niño Joseph Meister y sigue salvando con sus vacunas a millones de personas en el mundo. Las principales noticias del día. Titulares. Profesionales de gestión de riesgos exigen presupuesto para el fenómeno del niño. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social suspende veeduría ciudadana al Consejo de Participación Transitorio. Estado de excepción en cárceles ecuatorianas se renovó por 30 días más. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Pena. Talía Flores, debate presidencial, el que se equivoca pierde. Shakira en campaña. Noticias del día. Profesionales de gestión de riesgos exigen presupuesto para el fenómeno del niño. La debilidad y falta de desarrollo del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos es uno de los cabos sueltos de la Constitución del 2008. Ningún gobierno le ha dado la prioridad que merece, tampoco los candidatos presidenciales, pese a los constantes problemas que enfrenta el país en el área. Ahora, frente a la llegada del fenómeno del niño, la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, APGRE, exhortó al Ministerio de Finanzas a asignar los $800 millones presupuestados para el plan de acción para enfrentarlo. Además, recordaron la necesidad de que todos los niveles de gobierno cumplan con la creación de las unidades de gestión de riesgos en sus instituciones, como lo establece el artículo 389 de la Constitución. Y recalcaron que estas unidades deben estar conformadas por profesionales en la gestión de riesgos, especialmente con títulos de tercer o cuarto nivel en el área. Frente a la declaratoria de alerta naranja en 17 provincias, 143 cantones y 489 parroquias, la asociación insta a todos los niveles de administración estatal, instituciones públicas y privadas y organismos de cooperación a fortalecer la planificación y coordinación frente al fenómeno del niño. En su comunicado, la asociación también pide a la Corte Constitucional que priorice el dictamen del Decreto Ley de Gestión de Riesgos emitido por el presidente Guillermo Lasso. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social suspende veeduría ciudadana al Consejo de Participación Transitorio. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, indicó este 27 de septiembre que los postulantes a la veeduría ciudadana al Consejo Transitorio fueron notificados de la suspensión de la conformación del proceso. El 24 de agosto, el juez de Montecristi, Leiber Kimis, aceptó una acción de protección
que solicitaba la conformación de una veeduría ciudadana para diagnosticar y revisar el cese y nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional a manos del Consejo Transitorio. El inicio del proceso con la convocatoria a la veeduría ciudadana motivó que los jueces de la Corte Constitucional ejecuten la etapa de seguimiento de cumplimiento de su dictamen emitido en 2019 que blinda las actuaciones administrativas del transitorio. 2 días después de haber asistido a la audiencia de seguimiento del dictamen realizada el 25 de septiembre, el titular del Consejo de Participación, Allen Berbera, informó que el área respectiva de la entidad notificó a los postulantes la suspensión de la veeduría. Según explicó Vera, en sesión del Pleno, este es el momento procesal oportuno para decidir la suspensión, ya que los postulantes están a puertas de iniciar la fase de inducción y esa sí es una etapa que, según dijo, atañe al reglamento de veedurías ciudadanas. Asimismo, dijo que la suspensión se mantendrá hasta que la Corte Constitucional emita su pronunciamiento respecto del seguimiento del dictamen, mismo que podría resultar en la destitución de parte o de todo el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estado de excepción en cárceles ecuatorianas se renovó por 30 días más. El gobierno de Guillermo Lasso renovó por 30 días más el decreto de estado de excepción por grave conmoción interna en las cárceles del Ecuador. La medida está vigente desde el 24 de julio del 2023. Esta renovación se fundamenta en la persistencia de los hechos que ocasionaron la declaratoria original al mantenerse en riesgo la seguridad, integridad y vida de las personas privadas de la libertad personal del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria y policías y militares, dice el decreto 878. El presidente Lasso suscribió este decreto vía electrónica el 21 de septiembre del 2023 en Nueva York, donde cumple una gira oficial. El texto todavía aguarda su publicación en el registro oficial. Entre otras, el Ejecutivo invoca una recomendación del sistema de atención penitenciaria señalando que pese a acciones urgentes realizadas en este periodo en el sistema aún existen amenazas a la seguridad que van desde la infraestructura, presencia de bandas criminales, delincuencia organizada hasta falta de reingeniería del personal. Con ello, el Ejecutivo notificó la suspensión del ejercicio de los derechos a la libertad de reunión e inviolabilidad de correspondencia en las cárceles del país. En el decreto, el Ejecutivo detalla varias requisas en los penales que se han realizado en los últimos 3 meses. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Osvaldo Landazuri, analista económico, para hablar sobre las reservas internacionales. ¿Qué proponen los candidatos? Escuchemos lo que dijo. Por varias razones, Vero. La primera es que cuando Correa toma en el 2007 las reservas, se encuentra con un Producto Interno Bruto de alrededor de 50,000 millones de dólares, y en el año 2008 usted tenía reservas más o menos por el 10% de ese Producto Interno Bruto, es decir, unas reservas importantes. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué cambió en el país 15 años y algo más tarde? Pues indudablemente la respuesta es nada. Por lo tanto, no hay nada estructural ni de fondo en aquella propuesta desde el punto de vista del bienestar de las personas. Es decir, yo daba el ejemplo en un canal de televisión que en el mes de diciembre usted recibió 700 millones de dólares del Fondo Monetario, y la pregunta es, bueno, ¿qué sintió el país? Para el tamaño de economía que hoy tenemos, pues se da cuenta que no sintió absolutamente nada. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué pasa luego de tomar las reservas? Pues lo que pasa es que al final del día, al ser una inyección de dinero muy limitada para el tamaño de la economía ecuatoriana y que no es sostenible en el tiempo, pues probablemente la respuesta es nada. Y usted se va a encontrar al día siguiente con un problema de cómo va a cubrir los depósitos que están en la banca central. Porque entendamos otra cosa, a ver, el Banco Central en dolarización es un banco de reservas nada más, es decir, es un banco que lo que hace es captar los depósitos de los diferentes actores públicos y los públicos no financieros incluidos, como los GATS, la seguridad social o el encaje bancario. Entonces, cuando usted toma esos recursos, pues indudablemente hay un principio financiero detrás, Vero, que se está violando.
y es que usted está mezclando los riesgos de actividades que son completamente diferentes. Por ejemplo, seguridad social. Usted no le puede decir a un jubilado, no se preocupe que le voy a pagar cuando saque un préstamo en el Fondo Monetario Internacional porque tomé sus reservas. Eso no existe, ¿no es cierto? Y con este ejemplo un poco simplón que doy, claro, pues lo que se está violando es fundamentalmente la teoría financiera detrás de lo que significa cada uno de los depósitos que tiene el Banco Central. Ahora, ¿cómo funcionaba este mecanismo? El Diario Primicia lo explica cuando Rafael Correa pues estaba gobernando, y dice: este mecanismo que se utilizó durante el gobierno de Correa consistía en que entidades públicas como el Ministerio de Finanzas, la CFN, emitían bonos, que era una promesa de pago a largo plazo, y a cambio el Banco Central les entregaba dinero en efectivo, es decir, el gobierno entregaba papeles al Banco Central a cambio de efectivo. Este fue el mecanismo, y bueno, ¿qué podemos pensar de que este mecanismo se vuelva a repetir, tener a cambio de dinero efectivo papeles del Estado? Que es una tontería absoluta, y en realidad ahí habían varios criterios de Correa y su equipo, entre ellos Arauz, que decían, primero, que la plata estaba ociosa, usted recordará aquel término, y lo cierto es que la plata de la seguridad social en algunos casos tiene que estar quieta y tiene que estar líquida y segura. Eso es lo que le dice la teoría económica respecto a la seguridad social, ¿verdad? Es decir, en ese caso usted cambia completamente los parámetros y lo que tiene que velar es porque sea primero segura, segundo líquida y tercero rentable. Es decir, es lo último que uno se preocupa en seguridad social. Lo que hicieron los correístas en su momento se conoce en finanzas, en economía, como ampliar el balance del Banco Central. Es decir, usted le transforma en un banco comercial, es decir, presto plata y además entonces recibo un papel y por lo tanto le inflo al activo. Y eso es lo que Arauz decía, que fue la manera de engañar a la derecha, decía él, de una manera tan torpe, me parece a mí, engañar no a la derecha, a la izquierda, engañarle al país. Es decir, usted no puede hacer aquello, porque si es que se metiera a prestar plata el Banco Central en términos de banco comercial, debería entonces irse a las normas de Basilea. Es decir, tal y como los bancos comerciales tienen seguridades, tal y como los bancos comerciales piden hipotecas, igualito entonces debería ser el Banco Central. Y como no lo hicieron y recibieron papeles, entonces la plata de los jubilados estaba en términos de tener un documento que decía: yo gobierno debo y pagaré cuando pueda, casi exagerando, ¿no? Tatiana Larrea, directora de investigación en CIES, habló acerca del análisis de las encuestas previo al debate presidencial. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué puede pasar en el debate? Es lo que te voy a poner así. Esta campaña ha sido, sobre todo en la segunda vuelta, de las cifras disponibles, confiables, más serias, ¿no? Que uno puede ver que han puesto a disposición los colegas, algunos colegas. Vemos dos campañas que están como estancadas. Entonces, quizás el debate nos resulta ahorita como el evento que podría mover algo en el escenario, ¿no? Por eso le ponemos también tanta atención. El debate es un evento más en campaña. Esa es la verdad. Es un evento que cada campaña tiene que aprovechar para lograr su objetivo estratégico, ¿sí? Es como cuando tú planificas un meeting o una salida o lo que sea que hagas en tu campaña, el debate es una más. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que vemos dos campañas en un escenario absolutamente estancado. De las cifras que yo estoy siguiendo, porque conozco quién las realiza y tengo confianza metodológica en ese colega, vemos una preferencia mayor por el candidato Noboa, pero no se mueven, ¿no? Entonces quizás eso es lo que esperamos del debate, que eso desactive algo, ¿no? Puede pasar o no, el debate tampoco es la panacea, ¿no? No es que todo el mundo ve el debate y en el debate todos se bancan las 3 horas y terminan decidiendo, mira esta propuesta, qué interesante, ¿no? Depende lo que hagan las campañas con ese evento, Milton Ibero. Ahora, la expectativa que se ha generado por este debate está marcado sin duda por lo que pasó en el debate de primera vuelta, que aparentemente
definió muchas posiciones, pero fue un componente también incluido por la violencia, ¿no? Alterado por la violencia. 3 días antes matan a Fernando Villavicencio, una semana atrás mataban al alcalde de Manta. Es decir, no fue solo el componente debate, sino fue el tema de lo que pasó lamentablemente con los hechos de violencia en el país. En este momento las cosas por lo menos están tranquilas y ojalá Dios quiera que se mantengan tranquilas y que no pase nada y que lleguemos en paz al día del debate. Así es, Milton, que lleguemos en paz al día de la elección y sigamos en paz, porque la verdad que el ambiente es terrible, ¿no? En la primera vuelta el debate adquiere esa importancia justamente por lo que tú dices. El hecho de estar marcado por un evento atroz, por un evento violento, terrible, inédito en el país, hace que la gente le ponga un poco más de atención a qué va a pasar ese día, ¿no? Un debate en el que todos sabíamos que iba a haber un ausente obligado, terrible. Yo no sé si ustedes lograron sentir eso cuando empieza el debate, ese ambiente tan de tensión, ¿no? De horrible, o sea, de luto, era muy feo. En realidad, habría que pensarlo, ¿no? A futuro, como experiencia, valía la pena hacerlo así, valía la pena que esté ausente en realidad esa silla del candidato Villavicencio. O sea, fue muy duro. Yo creo que es muy duro y tendrá que llevarnos a muchas reflexiones. Ahora, sí, sin lugar a dudas, ese debate marca algo. Marca las posiciones de cada uno de los candidatos. Yo creo que ninguno fue a ver, no es que en el debate te luces y porque te va súper bien como en la tesis de grado, en la defensa de grado, la gente vota por ti. Es quien logra llegar a su objetivo estratégico. Yo creo que el que logra llegar a su objetivo es Noboa, pero también porque tiene mucha suerte, porque el resto le ayuda, porque le subestiman. Creen que él no tiene chance, entonces le echan flores, es con el único que no pelean, que no confrontan, ninguno de ellos, y le logran subir el perfil. En Impacto Informativo estuvo Víctor Hugo Albán, analista económico. La deuda del gobierno con el IES fue el tema que trató. Veamos la nota. Realmente estamos no solamente preocupados, sino ya angustiados. La falta de seriedad de este gobierno ha hecho que el seguro social esté al borde del colapso, ¿no? Y no es de exageración. O sea, este 40%, ¿a cuánto equivale? Bueno, estamos hablando de... Porque desde febrero dice que debe. Sí, debe alrededor de casi 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, obviamente, además de la deuda consolidada que tiene, que es más o menos 17.000 millones de dólares que le debe el gobierno al Seguro Social. ¿Ha admitido este gobierno que debe tanto? Claro, es que es palpable, ¿no? Que lo que le han puesto son bonos. Le acaban de poner 1.500 millones más de bonos al Seguro Esto Social. es algo que también las autoridades de ahora han alertado, han denunciado, que le están obligando al BIES a comprar papeles del Ministerio de Finanzas. Imagínese lo que es este rato que no hay liquidez, que la situación del Seguro Social es bastante delicada, tengan que comprar bonos en cantidades tan exageradas. ¿Y eso para qué es? ¿Para qué sirve? Está pagando sueldos. El gobierno le hace comprar bonos bonos al IES para pagar el sueldo al resto de la administración pública. Es la verdad. Es para gasto permanente, gasto corriente, ni siquiera es para inversión. Entonces, lógicamente, hay una gran irresponsabilidad de este gobierno y esto se va a reflejar, digamos, en los pocos días que retome el nuevo gobierno, ¿no? Ahora, porque la caja fiscal está bastante mal llevada, mal administrada, y a eso se debe. Tienen como caja chica al Seguro Social, al BIES, le ponen bonos, ¿no? ¿Cómo está compuesto el Consejo Directivo? El presidente, que es el representante del presidente de la República. Ejecutivo, así es. El ministro de Finanzas y un delegado del ministro de Finanzas. 3 de 5. Los otros 2 que están de las cámaras y de los sectores sindicales. Están prorrogados en funciones. Entonces, como va al Consejo Directivo este tipo de negociación, ellos aprueban inmediatamente. Ahora, ¿está en peligro las transferencias para el pago de pensiones? Esto es a mediados del mes de octubre. Sabe que están tomando de las reservas, ¿no? Que es lo peligroso, que es el primer gobierno abusivo que está haciendo digamos, de desgaste en el Seguro Social.
está tomando de las reservas que tiene el Seguro Social, reservas que se llaman reservas estratégicas para cualquier evento que tenga el Seguro Social. Obviamente es una gran irresponsabilidad, un irrespeto total al Seguro Social por parte de este gobierno, ¿no? Le prometo que el presidente de la República, el presidente Lazo, ni sabe siquiera de estos temas, Ahora, porque no entiende mucho, ¿no? Y obviamente él requería de gente que esté preparada para administrar este tipo de instituciones. Lamentablemente ha puesto su club de amigos y esas son las respuestas. ¿Y quién va a ser el gran perjudicado? Es el jubilado, es el afiliado, el pueblo ecuatoriano en general, ¿no? Que no se da cuenta. La comunidad ignora con que dice, con que me paguen allá, a mí que me importa. Pero son políticas erradas, políticas públicas que van a dejar mucho que desear. ¿Cuántos son los pagos por mensuales para los pensionistas? Bueno, estamos hablando de casi 1.500 millones de dólares, ¿no? Esto se tiene que pagar mensualmente. Por eso, de ahí el 40% tiene la obligación el Estado de pasar, ¿no? Y obviamente no lo está cumpliendo. Tenemos nosotros serios problemas en el financiamiento. Realmente, como usted ha manifestado, licenciado, la gran preocupación del mal manejo del Seguro Social se demuestra, digamos, en este tipo de eventos, ¿no? Ahora, esta no es una... El director debería estar ya alestando al público, a la ciudadanía, lo que está pasando. No es nuevo esto. En el gobierno de Correa también se obligó al IES a pagar, a comprar papeles del Estado en el gobierno de Moreno. Bueno, en la época de Correa no solamente tomó dinero del BIES y del IES, tomó dinero de la Reserva Monetaria, ¿no? Que creo que también están haciéndolo ahora. O por lo menos proponen eso. No, están cambiando papeles. Digo, los candidatos, reserva, ¿no? No, el actual gobierno. Hay la seria también está tomando del Banco Central financiero que el señor Lazo ha ordenado, pues, de que se compre bonos. Pero el gerente del Banco Central que lo puso Guillermo Lazo, él dice que no hay cómo hacer esto. Pero tiene que obedecer nomás. Sale a decir, pero ya va a haber en pocos días. Hay dos normativas que impiden hacer eso. De hecho, pues no, esos dineros son, como decimos los economistas, sagrados, porque es de los depositarios. Está compuesto fundamentalmente por el encaje. ¿Qué es el encaje bancario para quienes me están escuchando? Es un fee que tiene que depositarse en el Banco Central para la reserva de los depositantes. Y eso es parte de la composición de la reserva monetaria. Para quienes me escuchan, ¿cómo se compone la reserva monetaria? Hay una reserva en oro, ¿no es cierto? Reserva en moneda extranjera. Tenemos euros, tenemos los mismos dólares, ¿no es cierto? Que se llama moneda extranjera. El otro es el encaje bancario. Y una parte fundamental es el depósito que hace la banca privada en el Banco Central, que se llama encaje bancario. Lo otro es de los organismos seccionales y el dinero de digamos un poquito y un poco de los gobiernos seccionales y una parte del IES y el BIES. Entonces, al tomar estos dineros, está perjudicando no solamente, y que no es dinero del Estado, no es dinero del gobierno, es un dinero totalmente autónomo que maneja el Banco Central. Ahora, el Banco Central, de acuerdo a la ley constitutiva, tiene autonomía, ¿no es cierto? Pero obviamente desde que vino el señor Correa, se tomó el Banco Central y dijo, aquí no hay autonomía, yo soy el dictador aquí mando yo. Tenemos la presencia el día de hoy de Diego Casar Vaquero. Él es periodista, es antropólogo visual, docente, cantante. Va a formar parte de lo que es un foro que se va a realizar, son las segundas jornadas, por un periodismo seguro, no al destierro, al encierro, ni al entierro, que se va a realizar este viernes 29 de septiembre en el auditorio de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, de 10 a 12. Lo primero que me llamó la atención es, viendo todita la magnitud de periodistas que van a estar ahí presentes, de comunicadores, es que el tiempo va a quedar muy corto. Bienvenido, Diego, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, muchos saludos a la audiencia. Sí, en realidad el tiempo es corto, pero es urgente también.
y el motivo que nos lleva a organizar este evento tiene que ver precisamente con los riesgos que está enfrentando el periodismo en Ecuador. La prensa ecuatoriana está enfrentando amenazas que tienden a desequilibrar incluso la estabilidad democrática. Y yo quiero partir de decir esto porque el llamado que estamos haciendo es a la sociedad en su conjunto por la serie de amenazas que estamos enfrentando, dado que estas amenazas no solamente infringen en contra del gremio periodístico, sino de la sociedad en su conjunto. Es por eso que el viernes 29 tendremos la presencia de Pedro Vaca, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, con el objetivo precisamente de ejercer incidencia y de ejercer presión en una sociedad que necesita mirar a su periodismo para mirar su propia salud. Los niveles de violencia, los niveles de amenaza que han tenido el periodismo en la actualidad no son comparados con ninguna otra época. ¿Es así? Es así, absolutamente, no hay precedentes. Los datos que nosotros tenemos son solamente en 2023 de 216 casos de amenazas en 216 casos en el 2023. Solamente en el 2023. Y más de uno diario. Así es, si es que hacemos el promedio es más de uno diario, pero además hagamos un análisis más profundo. Solamente en agosto se registró la mayor cantidad de amenazas y de estas 216, 15 son amenazas en contra de la vida, es decir, amenazas de muerte, porque existen clasificaciones. Nosotros hacemos clasificaciones del tipo de amenazas. Podemos entender una amenaza entre comillas leve cuando en una cobertura un periodista es asaltado, por poner un ejemplo. Sin embargo, las amenazas han crecido al punto de que ahora tenemos casos, y todo el país los conoce, 5 casos de periodistas autoexiliados, cosa que nunca antes se ha visto en el Ecuador, así como casos de amenazas de muerte frecuentemente, sobre todo en distintos sectores y acerca de distintos temas que son de interés público, pero que además comprometen intereses políticos y económicos en el país. Así es, incluso el caso de un periodista que incursionó en el tema político, como Fernando Villavicencio, que terminó en lo que todos conocemos, un magnicidio que se dio en pasado agosto. Este tema de agosto, de haber subido los niveles de amenaza, ¿tiene que ver algo y está directamente relacionado con la campaña electoral? Normalmente nosotros no podríamos hacer este análisis o sacar una conclusión puntual sobre este detalle. Sin embargo, si revisamos antecedentes en países hermanos como Colombia, incluso en Centroamérica, El Salvador, Honduras, en México, que tienen episodios similares, nosotros podemos ver que cuando existe un periodo de campaña electoral se incrementan las amenazas en contra de la prensa, en contra de la sociedad civil, y sobre todo se empiezan a jugar ciertas piezas, ¿no?, por intereses políticos, y por lo tanto en este momento que está viviendo el Ecuador se ha visto eso también reflejado en el ejercicio de la cobertura periodística. Y quiero decir una cosa que me parece que es fundamental dejarla clara, y es que este fenómeno está provocando silencios en ciertos territorios del Ecuador, y eso es lo que más nos preocupa. Es decir, ya podemos identificar zonas silenciadas en Ecuador, es decir, donde no hay cobertura periodística porque la cobertura es imposible, dado que los periodistas en poblaciones muy pequeñas están muy expuestos, entonces se ven obligados a callarse, a silenciarse, para cuidar principalmente su integridad física y la de sus familias. A eso quería llegar, porque iba a decir, y la pregunta era, a pesar de que el periodista es terco en el buen sentido, porque el rato que involucra o se involucra en una determinada cobertura, en una investigación, tiene la finalidad, tiene el objetivo de llegar a descubrir o de llegar al punto final donde se dan las cosas, o donde se ha dado el origen, por ejemplo, de las cosas. Y claro, cuando se ve interrumpido su trabajo, a pesar de las amenazas, pero a veces termina siendo terco. Pero asimismo pasa, y tú ya lo has adelantado, existe también el tema de los silencios. Por supuesto, ya cuando hay una amenaza a la vida, cuando ya hay casos que se han dado donde esas amenazas lastimosamente se han cumplido, termina silenciándose o retirándose. Que es prácticamente lo mismo. Y lo que tú dices es sumamente importante, porque esa terquedad también que caracteriza al periodismo, que un poco tiene que ver con esta vocación de llegar a un objetivo, de encontrar una verdad o revelar un dato importante para la sociedad, un dato de interés público, también nos trae a un llamado colectivo al gremio periodístico y a la sociedad en general. Para nosotros es clarísimo que ninguna historia vale la vida de un periodista, y nosotros queremos instaurar una discusión pública sobre lo necesario que es diseñar e implementar protocolos de seguridad en la cobertura periodística como una corresponsabilidad, ¿no? El gremio periodístico tiene la principal responsabilidad porque nosotros somos quienes debemos cuidarnos y cuidar a nuestros equipos de trabajo, pero por otro lado quiero decir algo que es sumamente urgente.
el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para el ejercicio de la prensa en un país, en un territorio, justamente porque si no lo hace está perdiendo el control de esos territorios, como lo estamos viendo ya en Ecuador. Ahora, el gobierno, en este caso de Guillermo Lasso, el gobierno anterior de Lenín Moreno, tienen una responsabilidad puntual, una obligación puntual, que es revelar 3 actas del Consejo de Seguridad Pública del Estado referentes al secuestro y asesinato del Grupo del Comercio. Este caso es un cisma en la historia de la democracia de este país, en la historia de la libertad de prensa de este país, porque es un caso que está hermético, es un caso que está anquilosado en la impunidad, que de hecho, y esto es algo que revelamos hace poco en un reportaje que publicamos en el sitio web de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que la categorización del caso de haber sido de reserva pasó en algún momento que no fue divulgado a una categoría llamada secreta, lo que implica que el caso no puede ser, o estas actas no pueden ser reveladas 5 años más. Es decir, tendríamos 10 años de impunidad o de falta de revelación de esa información después de lo que ocurrieron los hechos en el 2018. ¿Qué mensaje está dando el Estado ecuatoriano a su población y a la prensa? Básicamente, o que es cómplice, o que es posible la impunidad cuando un periodista enfrenta este tipo de riesgos o es asesinado. Este es un mensaje gravísimo para la democracia. No estamos hablando de la defensa de un gremio en particular porque tenga ningún privilegio. El defender la prensa en un país tiene que ver con defender su democracia. Y eso es, digamos, el mensaje que nosotros queremos someter a debate público, es precisamente ese. Es por eso también que Pedro Vaca viene y que ha hecho varios llamados, él como representante de la RELE, de la CIDH, varios llamados por este incremento tan notorio de la violencia en Ecuador que repercute precisamente en el ejercicio de la prensa. Dice Correa, ojalá nunca más juguemos con un principio sagrado como la libertad de prensa que siempre protegimos y que ahora realmente perdimos. Sí, eso dice Correa. Principio sagrado que siempre protegimos, qué mentiroso, tan formidable, qué cínico, tan feroz. Durante sus 10 años en el poder, a los periodistas independientes nos persiguió con perversidad y odio. Fuimos agredidos, ofendidos, calumniados, nos insultó un sábado tras otro, perdimos nuestros trabajos y nuestros ingresos, sufrieron nuestras familias. Correa llegó al colmo de crear un tribunal de la Inquisición para amordazar a la prensa y ahí puso a uno de sus periodistas de bolsillo para que hiciera la tarea ruin de iniciar juicios y de imponer sanciones. Desde luego no persiguió a todos los periodistas, no. Correa tuvo unos periodistas obedientes e incondicionales, todos ellos mediocres, ignorantes y serviles, que fueron la caja de resonancia de las mentiras oficiales. Pobres diablos. Pero a quienes no nos sometimos nos persiguió y trató de silenciarnos con maldad y con rencor. Algunos no nos callamos y claro, sufrimos las consecuencias. Y ahora Correa dice que la libertad de prensa es un principio sagrado que él siempre protegió. Y hay personas tontas, perdón que sea tan franco, y hay personas tan tontas, tan tontísimas, que todavía le creen. Gracias, buenos días. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Pena, artículo de Simón Espinosa Cordero. Yuval Noah Harari escribió el libro Sapiens, de animales a hombres, en el año 2011. El condumio de esta obra es la frase exclamativa: como un simio insignificante acabó rigiendo el planeta Tierra. Lo mismo podemos exclamar cuando vemos sorprendidos cómo gente extraída de la insignificancia ha hecho trizas el Ecuador histórico. No entendemos cómo seres primarios y mentes de cacerola hayan tomado el comando del destino nacional. Han logrado que la patria caiga vencida por la irrelevancia política y por la revuelta populista que enmascara lo peor de la especie. Y, como la nación ecuatoriana ha sido enajenada de forma abrupta de su biografía y de su gloriosa historia por influjo de espécimenes primarios, ávidos de dinero y de poblar las redes sociales cual mariposas de un cementerio plástico y feo, que un simio insignificante haya sido el lejano principio de la aventura de la vida humana, según exclama Yuval Harari, de ninguna manera explica por sí mismo
la irrupción de aquel en la ruta de nuestro destino en pleno siglo XXI. No explica, por ejemplo, en lo que se ha convertido el Consejo de la Judicatura o el Consejo de Participación Ciudadana. Tampoco en lo que ha parado el mismísimo Tribunal Electoral ecuatoriano o ese fantasma llamado SNAI, o el ahora llamado gobierno de los jueces, donde la justicia, salvo excepciones calvas, es una stripper noctámbula de políticos mal formados y a veces delincuentes. En cambio, todo se explica porque estamos regidos por una arpía de mala entraña que es la Constitución del 2008 y que ese esperpento gobierne con sus hijos predilectos y con sus propios estatutos. Causa eficiente de que el Estado se haya convertido en un pandemonium corporativo y que sus instituciones sean un zafarrancho con gente mentalmente descuajeringada. Creemos que el señor Daniel Noboa es una esperanza escondida en la desesperanza, un necesario y oportuno cambio generacional por el que el próximo 15 de octubre no votaremos por el menos malo, sino por una positiva luz en esta vida sin ventanas. Sin embargo, la Constitución del 2008 no le ofrece ni nos ofrece ninguna garantía frente a la geopolítica criminal de la región, porque simplemente no está hecha para contrarrestar, sino para ser la hoja de ruta de los designios de la delincuencia y el terrorismo transnacionales afincados en Ecuador, y menos aún para ofrecer gobernabilidad a quien quiera gobernar con decencia moral y honestidad intelectual. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Debate presidencial. El que se equivoca pierde. Shakira en campaña. Thalía Flores, primicias. Cuando faltan 21 días para volver a las urnas, el debate del próximo domingo 1 de octubre es para el correísmo la última oportunidad para intentar revertir la tendencia que, según las encuestas a la fecha, le sería favorable a Daniel Noboa. Una gigante operación política para promocionar a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ha movilizado a toda la militancia, incluyendo alcaldes y prefectos, que hasta han usado las radios institucionales para hacer campaña, como es el caso del municipio de Quito y la prefectura de Pichincha. También involucra a inesperados aliados y a los simpatizantes del socialismo del siglo XXI, comenzando por Rafael Correa, cuyo liderazgo él quisiera que fuese refrendado en esta elección. Aunque resulta inverosímil la hilarante historia en torno al sentenciado Jorge Glass, quien supuestamente habría dividido al bloque parlamentario de la Revolución Ciudadana por asuntos personales, podría formar parte de la narrativa elaborada en busca de cohesionar a la organización, aunque nadie se atrevería a afirmar o negar aquello. El comentario sobre este tema hecho por Correa en su cuenta de X, usando la ironía, con lo cual evitó confirmar o desmentir el rumor, solo ha alimentado las sospechas. Pero lo que sí sería cierto es que Ferdinand Álvarez habría dejado la coordinación del bloque por motivos distintos a la política. Pero la estrategia de campaña, que cubre otros flancos e involucra a personajes disímiles, funciona en sincronía total. Hay que ver cómo algunos portales digitales han acoplado sus espacios al libreto electoral para replicar idénticos contenidos, tal como cuando estos se fabrican en laboratorios del totalitarismo durante la década fallida. Una suerte de matriz única de opinión rige para todos los mensajes y discursos de apoyo a González, cuya campaña cuenta con una variedad de voceros, por lo que, aunque opinen de materias diferentes, terminan siempre promoviéndola, mientras que la candidatura de Daniel Noboa carece de vocerías. De allí que resulta extraño que los intentos de asimilar el fracasado gobierno de Lasso a uno potencial de Noboa no haya dado resultados, porque los militantes y simpatizantes de la Revolución Ciudadana han replicado una y otra vez los hierros del inquilino de Carondelet, buscando endosarle a quien podría ser su sucesor. Una cuenta de X, abierta recién en septiembre de 2023, sirvió al fin de semana para que ex trabajadores de una empresa del padre de Daniel Noboa, que reclaman su liquidación, posteen un video de su protesta en Santo Domingo durante una concentración del candidato que habría terminado abruptamente por los incidentes provocados. Las réplicas y los comentarios abundaron, comprobando que todos están en sintonía. Es en ese contexto que algunos intentan comprender el porqué de las acusaciones de supuestas actividades ilícitas en cuanto a exportadores adjudicadas por Manuela Picard a la familia Noboa,
aunque resulte difícil entender que lo haya hecho sin exhibir ninguna prueba, perteneciendo ella al mundo académico donde lo que cuenta son las evidencias, y también porque como estratega de la campaña presidencial de Yacu Pérez, contradictor acérrimo del correísmo, nunca dijo nada al respecto. Pero hay más. La difusión por las redes de la presencia de Luisa González en un oficio religioso en una iglesia cristiana del sur de Quito el fin de semana, donde un pastor que se definió como profeta aseguró que el Señor le dijo que una mujer será presidente constitucional de Ecuador, evidencia que la fe en un eventual triunfo, ese sigue intacta. Pero también que sus convicciones religiosas están en las antípodas del Estado laico implantado por Eloy Alfaro, fuente histórica de inspiración de la Revolución Ciudadana, al punto de que sus cenizas fueron llevadas de Guayaquil a Montecristi en 2007 antes de instalar la constituyente. La otra campaña que no ha sido reportada por los medios es aquella que ha ido más allá de las concentraciones para incursionar en cursos de cocina, ferias para desparasitar mascotas y programas deportivos, en los que se ha usado como banda sonora la canción Yo Soy Ecuatoriano de la Tri, y en los últimos días el más reciente éxito de Shakira, Fuerza Regia. Lo que no se sabe es si cuentan con la autorización de la famosa barranquillera. Por ahora aseguro que este tema no les inquieta porque todas sus energías están concentradas en el debate, que cuenta con reglas estrictas como aquella de que la moderadora podrá interrumpir al candidato que se salga del tema planteado y hasta cerrarle el micrófono. Y eso no les gusta. Fue Correa quien escribió: solo en Ecuador se puede hacer un manual tan absurdo como el del Consejo Nacional Electoral. Les debe inquietar porque planeaban aclarar, por ejemplo, los dichos de Arauz sobre el ecuadólar, señalando que ellos defienden la dolarización, que hasta propusieron poner al dólar como moneda oficial. Son temas distintos, pero lo querían decir, y lo más probable es que lo digan. De allí que su otra apuesta es el post-debate, para el cual tienen los encuadres en caso de que algún dicho del candidato de ADN sea percibirlo como ofensivo para la condición de mujer de Luisa, tomando como base el craso error de Noboa cuando ironizó que su contrincante podría llevar al debate una Gillette, mientras él llevaría un ramo de flores. Para preparar el ambiente, Luisa González posteó un video vestida con traje negro y blusa blanca, en el que dice que cualquier alusión a armas no solo es irresponsable, sino peligroso, y que el domingo ya solo llevará ideas. En fin, el debate parece ser el punto de inflexión de esta campaña, pero no solo para Luisa González y Daniel Noboa, que se juegan la presidencia, sino también para Rafael Correa, que se jugaría la posibilidad de tener el control eventual de un gobierno de su movimiento y salvar su futuro político. Con toda seguridad, en su mente debe resonar lo dicho por el general Montgomery: ningún líder, por grande que sea, dura mucho tiempo si no consigue una victoria. Para reservar primera fila. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Ni el alambre de púas puede detener a los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. La frontera sur no está abierta. Agentes fronterizos le explicaron a La Voz de América que cuando tratan de ayudar a un migrante es una razón humanitaria porque puede estar en riesgo o peligro de muerte. El mensaje es claro: la frontera no está abierta, aunque algunos migrantes burlen las cercas de seguridad, como lo mostramos en el siguiente reportaje. A plena luz del sol y a la vista de varios medios de comunicación, migrantes en la frontera de Eagle Pass, en Texas, valiéndose de prendas y cobijas sobre el entramado de alambre de púas, burlan la seguridad para ingresar a territorio estadounidense. Alex Torres, captado por nuestro lente, incluso afirma no estar seguro de entregarse a las autoridades o seguir avanzando dentro del país como indocumentado. La sinceridad, estoy así como que, la verdad sí pensándolo, pero creo que optaría más por ir con ellos. Las afiladas púas no logran contener el pase de migrantes indocumentados, incluso ni durante la oscuridad de la noche. Aunque los agentes de la Guardia Nacional reemplazan metros y metros de alambre de púa, los inmigrantes siguen encontrando la manera de cruzar esa barrera.
En otras áreas, la frontera está demarcada por altas murallas metálicas, pero en esta área de Texas, parte de los 2.092 kilómetros que bordean el Río Grande, son filas de alambre cortante, la única manera para intentar detener la migración ilegal hacia Estados Unidos. Rolando Salinas, alcalde de Eagle Pass, asegura que hasta 12.000 personas han pasado en los últimos días y al conocer los videos recogidos por La Voz de América, asegura que parte de la solución estaría en la deportación. Es una decisión difícil. Yo sé que esta gente está escapando situaciones muy difíciles en su país. Eso no se niega, pero tiene que haber orden, ¿verdad? No podemos decir, ay, sí, nos dan lástima, todos vengan, porque se va a quebrar el sistema. Por su parte, Juanita Martínez, del Consejo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, en Eagle Pass, alega que el hambre y la violencia justifican que burlen la seguridad de la cerca. ¿Justifica entonces ese cruce? Sí, claro que lo justifico, y lo justifico porque estas personas que están juzgando, ¿cómo se atreven a arriesgarse así? Porque ellos no saben. Finalmente, el Consejo de la Ciudad de Eagle Pass aceptó la solicitud del alcalde de la ciudad de extender la declaratoria de emergencia y desastre por 7 días más. Desde la ciudad fronteriza estadounidense de Eagle Pass en Texas, Divalicet Cash, Voz de América. En Canadá, escándalo por el homenaje a un nazi ucraniano en el Parlamento. Escándalo internacional por el homenaje a un nazi ucraniano en el Parlamento de Canadá. El presidente de la Cámara Baja ha dimitido del cargo tras rendir homenaje el pasado viernes en el hemiciclo a un excombatiente de las Waffen-SS. Public recognition has caused pain to individuals and communities, including the Jewish community in Canada and around the world, in addition to survivors of Nazi atrocities in Poland, among other nations. I accept full responsibility for my actions. Con motivo de la visita a Canadá del presidente Zelensky, Anthony Rota invitó al Parlamento a Yaroslav Hunka, de 98 años, y le presentó como un excombatiente que luchó contra la Unión Soviética para lograr la independencia de Ucrania, con Zelensky y Justin Trudeau presentes y ante el aplauso de diputados y senadores canadienses. Durante el fin de semana, organizaciones judías canadienses revelaron el pasado nazi de Hunka. El centro Simon Wiesenthal ha exigido una disculpa y Polonia pedirá la extradición del criminal nazi cuya unidad participó en el exterminio de civiles en la región de Lublin en 1944. En Kosovo detienen a 2 sospechosos y se culpa a Serbia de la emboscada. Un tribunal de Kosovo ha puesto bajo custodia a 2 sospechosos de participar en el tiroteo que este domingo acabó con la vida de un policía y 4 de los asaltantes. La emboscada tuvo lugar en la aldea de Banska, a pocos kilómetros de la frontera con Serbia, a la que Kosovo acusa de estar detrás del ataque. Los atacantes se atrincheraron tras el tiroteo en el patio del monasterio ortodoxo serbio de la localidad. El Ministerio del Interior de Kosovo ha publicado imágenes tomadas con drones del asedio al edificio. En ellas, aseguran, se puede ver a Milan Radojcic, vicepresidente de la lista serbia, el principal partido serbio en Kosovo, integrando el grupo paramilitar que realizó el asalto. Pristina ha recordado que Radojcic es una persona muy cercana al presidente serbio Aleksandar Vučić, a pesar de estar desde hace años bajo sanciones de Estados Unidos y Gran Bretaña. Por su parte, Serbia niega la inculpación, acusa al primer ministro kosovar, Albin Kurti, de la mala gestión en el norte de Kosovo, donde se concentra la minoría serbia, y pide a las fuerzas de la OTAN que asuman el control de la seguridad en la región. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país.
Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.